Soy Nora Bennett, tengo 28 años. Y en la cena de Acción de Gracias, mi madre repartió regalos como si estuviera repartiendo cartas en un juego al que todos los demás habían sido invitados a jugar. Una caja de terciopelo fue para mi hermana. Un reloj nuevo para mi padre. Mi tía recibió un vale para un spa. Mi primo recibió entradas para un concierto. Incluso el hijo del vecino de mi madre, que solo había pasado a dejar un pastel, se fue con una bolsa de regalo y una sonrisa. Entonces mi madre me miró de largo, buscó la salsa y dijo, como si estuviera comentando el clima, Ikuot. Oh, por favor, agradece que puedes sentarte aquí, Kot. Mi tía se rió antes que nadie y añadió, Ikuot, alégrate de que todavía recordamos tu nombre Ikuot. Eso hizo que todos estallaran. Los tenedores se detuvieron, los hombros se sacudieron. Alguien incluso golpeó la mesa. No lloré. No salí furiosa. Simplemente doblé mi servilleta, miré alrededor de esa mesa como si la viera con claridad por primera vez y dije, Ikuot. Oh, es bueno saberlo Ikuot. Ese debería haber sido el fin de la humillación. No lo fue, porque lo que la gente no entiende es que momentos como ese nunca comienzan en la festividad. Explotan ahí. Comienzan años antes en habitaciones más pequeñas, en insultos más sutiles, en 100 pequeñas decisiones que le enseñan a una persona en una familia que es útil pero nunca valiosa. Y una semana después de esa cena, 7 días, casi a la misma hora, las mismas personas que se rieron estaban en la puerta de mi casa en Filadelfia, golpeando tan fuerte que hacían vibrar el cristal, gritando que necesitaban que abriera ahora mismo. No porque de repente hubieran encontrado su conciencia. No porque me extrañaran, sino porque algo ya había empezado a desmoronarse. Y por primera vez en mi vida, dejé que sucediera. Antes de contarte por qué vinieron y qué exactamente querían de mí, dime qué hora es donde estás y desde dónde nos estás viendo. Siempre me pregunto qué tan lejos llegan historias como esta. El nombre de mi madre es Linda Bennett. Mi padre es Mark. Mi hermana menor es Paige. Y la tía que se rió primero esa noche es Denise Mercer, la hermana mayor de mi madre, la mujer que ha pasado 20 años convirtiendo la crueldad en humor familiar y fingiendo sentirse ofendida cada vez que alguien lo llama por su nombre. Si lo de Acción de Gracias hubiera sido algo de una sola vez, tal vez lo habría tragado. Pero esa cena no dolió por el regalo que faltaba. Dolió porque hizo público algo que siempre había sido privado. En mi familia, yo nunca fui la hija a la que se celebraba. Yo era la hija a la que se le asignaban tareas. Paige recibía elogios. Yo recibía recados. Paige recibía un Ikuot. Te mereces esto Ikuot. Yo recibía un Ikuot. Eres tan capaz Ikuot. Cuando tenía 16 años y gané una beca de diseño a nivel estatal, mi madre se perdió la ceremonia porque Paige tenía un solo en el coro. Cuando tenía 22 años y conseguí mi primer proyecto de iluminación importante, restaurando el vestíbulo de un teatro histórico, mi padre me felicitó preguntándome si también podía echar un vistazo rápido al plan de iluminación para el recorrido benéfico anual de casas de la familia. Ikuot, eres mejor en este tipo de cosas que nosotros Ikuot, dijo. Eso se convirtió en un patrón. Cada diciembre, mi madre y mi tía Denise organizaban el recorrido navideño de casas de los Bennett Mercer y la subasta de becas de invierno en nuestra ciudad natal, a las afueras de Filadelfia, un evento glamoroso que a la gente del pueblo le encanta llamar una tradición familiar. Lo que nunca dijeron en voz alta fue que yo era quien hacía que todo luciera impecable. Yo construí el sitio web de donantes. Yo redacté los paquetes para patrocinadores. Iluminé las casas de exhibición. Diseñé los gráficos del evento. Me quedaba despierta arreglando enlaces de pago mientras mi madre se tomaba fotos con un abrigo rojo y publicaba leyendas sobre la familia, la generosidad y la gracia. Acción de Gracias, bufido, fue la primera vez que se olvidaron de fingir que yo importaba mientras estaba en la habitación. 2 días después, vi la publicación de Facebook de mi madre. Una foto perfecta de la mesa, toda con luz cálida de velas y rostros sonrientes, con la leyenda, Ikuot, nada importa más que tener a mis hijos en casa Ikuot. Yo no estaba en el encuadre. No fue recortada por accidente. Simplemente no estaba. Luego vi algo más. Mi primo había subido una historia corta esa noche desde el otro extremo de la mesa.
El clip solo duraba 12 segundos, tembloroso y medio oscurecido por una copa de vino, pero el audio era nítido. Mi madre diciendo, Ikuot, agradece que puedes sentarte aquí. Mi tía riendo. Yo respondiendo, Ikuot, oh, es bueno saberlo. Ella lo borró por la mañana. Demasiado tarde. Yo ya lo había guardado. Me senté en mi apartamento con mi computadora portátil abierta y finalmente me hice la pregunta que debí hacerme años antes. ¿Realmente era amada o simplemente era la persona más fácil de usar? Y una vez que esa pregunta se instaló en mi pecho, todo lo demás quedó claro. Llamé a mi mejor amiga, Tessa Hall, y por primera vez, no defendí a mi familia. Conté toda la verdad. Se quedó callada un segundo y luego dijo, Ikuot, Nora, ellos no entran en pánico cuando te lastiman. Entran en pánico cuando pierden el acceso a ti. Hay una diferencia, Ikuot. Esa frase cambió la semana porque no tomé una decisión impulsiva y dramática en una cafetería. Tomé una decisión deliberada. Abrí cada carpeta relacionada con la recaudación de fondos navideña. Revisé que me pertenecía, que tenía mi nombre, que sistemas de pago estaban vinculados a mis cuentas comerciales y que permisos legales había otorgado a lo largo de los años sin pensar. Luego redacté un correo electrónico calmado y profesional. Con efecto inmediato, me retiraba de toda planificación, diseño, coordinación de proveedores, administración web y comunicaciones con donantes relacionados con el recorrido navideño de Casas Benet Mercer y la subasta de becas de invierno. Cualquier uso futuro de mi trabajo, cuentas comerciales, imágenes, planos de iluminación o nombre no estaba autorizado. Puse en copia al presidente del comité, a la imprenta, a la florista, al gerente del lugar y al procesador bancario. Luego bloqueé el chat grupal de mi familia, apagué mi teléfono y decidí otra cosa al mismo tiempo, no volvería para Navidad. ¿Alguna vez has pasado años intentando ganarte el cariño de personas que solo recompensaron tu utilidad? Porque una vez que ves ese patrón, es casi imposible dejar de verlo. La primera persona en responder no fue mi madre. Fue Paige. Por supuesto que fue Paige, porque Paige había sido entrenada toda su vida para ser el rostro amable de lo que mi madre quisiera. Su mensaje llegó 8 minutos después de que saliera mi correo. Ikuot, Nora, ¿qué estás haciendo? Mamá dice que estás exagerando y avergonzando a todos. Ikuot. Me quedé mirando esa palabra, Ikuot, avergonzando Ikuot, porque esa siempre fue la regla familiar, ¿no? Su crueldad era privada. Mi reacción era pública. Respondí, Ikuot, no, me niego a seguir poniendo mi trabajo al servicio de personas que no me respetan. Ikuot. Ella envió 3 puntos, luego nada. Media hora más tarde, la florista me envió un correo diciendo que ya no podía procesar facturas sin un reemplazo autorizado porque los últimos 4 años de facturación del evento se habían canalizado a través del portal de gestión de diseño vinculado a mi empresa. La imprenta escribió después. Luego el coordinador del recorrido de casas, luego el tesorero de las becas. Cada mensaje decía alguna versión de lo mismo. Habían asumido que yo dirigía las operaciones porque mi nombre figuraba en la presentación de planificación, el portal de donantes y el paquete de patrocinadores. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tiempo mi familia había estado usando mi credibilidad como parte de su marca. Mi madre no solo se había apoyado en mí tras bambalinas. Había construido la confianza pública sobre mi trabajo y dejó que la gente asumiera que yo respaldaba todo. Tessa vino esa noche con comida tailandesa y un bloc de notas legal porque ese es el tipo de amiga que es. De las que traen comida y hacen preguntas prácticas cuando tu vida se está resquebrajando. Ella trabaja en registros municipales y ve suficiente papeleo de organizaciones sin fines de lucro como para saber cuando algo huele mal. Nos sentamos con las piernas cruzadas en la alfombra de mi sala revisando línea por línea los archivos de eventos antiguos, resúmenes de reembolsos, cotizaciones de proveedores, facturas archivadas. Cuanto más mirábamos, más feo se ponía. Mi tía Denise había presentado reembolsos duplicados el año anterior por la misma instalación floral bajo 2 categorías de presupuesto diferentes. Mi madre había usado fondos de hospitalidad para donantes para cosas que definitivamente no eran hospitalidad para donantes, servicios de salón, ropa de boutique, una estancia en un hotel el fin de semana después del evento.
Y como la mayoría de los registros digitales pasaban primero por mis sistemas, las copias habían llegado a carpetas vinculadas a mi correo electrónico. No porque estuviera espiando, sino porque yo era quien hacía el trabajo real. Lo peor ni siquiera era el dinero. Fue descubrir que mi madre había estado presentando uno de mis conceptos de iluminación, algo que yo había construido para una exhibición en una cochera restaurada, como una idea creativa de Denise en las reuniones con patrocinadores. Encontré la presentación. Encontré las notas. Encontré el pequeño comentario de Denise en el margen de un PDF exportado, y quote, no menciones a Nora a menos que pregunten. Manténlo simple end quote. End quote. Manténlo simple end quote. Esa es una frase bonita para borrar a una persona mientras roba su talento. A la mañana siguiente, hice una cosa más. Envié un correo electrónico directamente a la presidenta del comité, una mujer llamada Eleanor Pique, y le dije con total profesionalismo que me retiraba y que necesitaba que mi nombre fuera eliminado de cualquier material de recaudación de fondos de inmediato. No me quejé. No acusé. Adjunté una lista de los activos que yo controlaba y una nota de transición. Eleanor respondió en 12 minutos. Y quote, estoy sorprendida. Linda dijo que tu papel este año era mínimo y quote. ¿Mínimo? De hecho, me reí a carcajadas. Bufido, luego comenzaron las llamadas telefónicas. Primero mi madre, luego mi padre, luego Paige, luego 2 amigos de la familia que no tenían por qué contactarme. Al atardecer, mi tía Denise dejó un mensaje de voz que decía, y quote, tienes que detener este numerito antes de que la gente se lleve una idea equivocada y quote. Reproduje ese mensaje 2 veces. Y quote, la idea equivocada y quote, no la verdad, la idea equivocada. Así que hice lo que nunca antes había hecho, dejé de protegerlos de las consecuencias. No devolví las llamadas. Revoqué mis credenciales de pago comercial del sitio del evento. Moví los archivos de diseño archivados fuera de la unidad compartida. Notifiqué al servidor web que la familia ya no estaba autorizada a usar mis plantillas comerciales. Luego, envié un último mensaje al chat grupal familiar antes de silenciarlo por completo, y quote, ya que debería estar agradecida solo por sentarme a la mesa, asumo que no necesitarán a la hija cuyo trabajo construyó su evento. Por favor, dirijan todas sus futuras preguntas a alguien a quien realmente valoren y quote. Sin groserías, sin melodrama, solo la verdad. Y la verdad, resulta que es mucho más ruidosa de lo que la gente espera cuando han pasado años dependiendo de tu silencio. Para el lunes, la preocupación se había convertido en pánico. Mi madre envió mensajes de texto 6 veces antes de las 9 de la mañana. El primer mensaje decía, y quote, llámame. Esto ha ido demasiado lejos y quote. El segundo decía, y quote, la gente está haciendo preguntas y quote. El tercero decía, y quote, ¿por qué castigas a toda la familia por un malentendido en una festividad? Y quote. Esa palabra otra vez, y quote, malentendido y quote. Como si de alguna manera yo hubiera escuchado mal a una habitación llena de gente riéndose. Al mediodía, supe que el verdadero problema no era que yo me hubiera quedado callada. Era que el evento estaba tambaleándose en público. La página de donantes había sido desactivada temporalmente porque el procesador de pagos registrado ya no coincidía con el administrador autorizado. Un patrocinador quería aclaraciones sobre quién supervisaba la producción. Alguien del comité había notado que los materiales impresos me mencionaban como coordinadora líder de diseño y operaciones, mientras que Linda le había dicho recientemente a la gente que yo apenas estaba involucrada este año. Las contradicciones tienen una forma de hacer que la gente educada de repente se vuelva muy curiosa. Luego mi padre, Mark, me hizo una videollamada. Contra mi buen juicio, respondí. No estaba en casa. Estaba dentro de una de las propiedades del recorrido, una casa colonial decorada con escaleras al fondo y guirnaldas a medio colgar detrás de él. Su rostro se veía cansado pero no arrepentido. Y quote, Nora y quote, dijo, como si intentara sonar amable y razonable. Y quote, tu madre está fuera de sí. Tenemos que solucionar esto discretamente y Discretamente. Ahí estaba otra vez. No correctamente. Discretamente. Le hice una pregunta,
Y quote, alguien me ha pedido disculpas por lo de Acción de Gracias, y quote. Él parpadeó. Detrás de él, podía escuchar la voz de mi tía Denise gritándole a alguien sobre los centros de mesa. Mi padre bajó la mirada y dijo, y quote, ese no es el punto ahora mismo y quote. Casi admiré la honestidad de esa respuesta. No era el punto ahora mismo. Su recaudación de fondos era el punto. Su reputación era el punto. Su imagen era el punto. Dije, y quote, entonces yo tampoco soy el punto. Para ninguno de ustedes y quote. Él empezó a discutir, pero terminé la llamada. Esa noche, el clip guardado de Acción de Gracias se difundió sin que yo moviera un dedo. No lo publiqué. No lo envié. Pero los pueblos pequeños tienen una forma curiosa de convertir las cosas borradas en cosas circulantes, especialmente cuando las personas involucradas pasan todo el año promocionándose como pilares de la comunidad cálidos, generosos y guiados por la fe. Para el martes, Tessa me envió capturas de pantalla de comentarios de Facebook locales bajo la promoción del evento de mi madre. Y quote, ¿no dijo alguien que Linda excluyó a su propia hija en Acción de Gracias? Y quote, ¿tiene la familia algún problema? Y quote, ¿quién maneja el dinero de las becas? Y quote. Mi madre respondió de la manera en que siempre lo hacía cuando perdía el control. Comenzó a decirles a los parientes que yo estaba estresada, agotada, que no era yo misma, que estaba pasando por algo. Era una táctica tan familiar que casi me sentía avergonzada de haber caído alguna vez en ella. No tienes que llamar loca a una mujer directamente si puedes sugerir que es lo suficientemente emocional como para que nadie deba confiar en su versión. Paige me envió un mensaje tarde esa noche, y quote, mamá ha estado llorando todo el día. La tía Denise dice que estás intentando destruir a la familia y quote. Escribí de vuelta, y quote, no, me niego a seguir manteniendo todo unido para personas que solo me notan cuando algo se rompe y quote. No respondió durante horas. Luego finalmente, y quote, no sabía que tu nombre estaba en todo eso y quote. Ese mensaje se quedó conmigo porque Paige se había beneficiado del mismo sistema, pero tal vez no había entendido la maquinaria que había debajo. Tal vez nunca tuvo que hacerlo. A la mañana siguiente, mi madre me dejó un mensaje de voz que rompió algo. No porque fuera triste, sino porque era muy revelador. Dijo, y quote, no tienes idea de lo humillante que es esto para mí quote. No que tan doloroso, no que tan incorrecto, sino y quote, humillante y quote. Fue entonces cuando supe exactamente qué pasaría después. No, I've been a reflectioner. I've been a movelizars. Porque en familias como la mía, la vergüenza no conduce primero a la rendición de cuentas. Conduce a un asedio. Y recuerdo estar sentada en el borde de mi cama pensando, cuando vengan, lo que realmente preguntarán no será y quote, ¿por qué estás dolida? Y quote, sino y quote, ¿cómo te atreves a dejar de absorber el daño? Y quote. Así que dime esto, cuando la gente dice que ¿te extrañan a ti? ¿O extrañan el papel que desempeñabas para mantener sus vidas cómodas? Vinieron el sábado siguiente, poco después del mediodía, con ese tipo de frío que hace que cada golpe suene más agudo. Yo estaba en casa con calcetines gruesos, a mitad de la reorganización de un armario de suministros cuando empezaron los golpes. Fuertes, rápidos, nada amistosos, no un timbre, sino una demanda. Luego vino la voz de mi madre a través de la madera, y quote, Nora, abre la puerta ahora mismo y quote. Se me revolvió el estómago, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Supe antes de llegar a la entrada que no habían conducido 90 minutos hasta Filadelfia porque de repente entendieran lo que habían hecho. Miré por la mirilla y vi a los 4 amontonados en mi porche. Linda con un abrigo de lana color camello con el lápiz labial ya desgastado en los bordes. Mark sosteniendo una caja de archivo llena de papeles. Paige tensa y pálida. Y Denise de pie un poco más atrás con la mandíbula apretada como si todo esto fuera de alguna manera culpa mía. Mi tía golpeó la puerta con la palma de la mano y gritó, y quote, esto ya ha llegado demasiado lejos y quote. Abrí la puerta con la cadena puesta. Y quote, tienen que irse y quote, dije. El rostro de mi madre se desmoronó instantáneamente en algo teatral y urgente. Y quote, necesitamos hablar. Por favor,
Quité la cadena y los dejé entrar en el estrecho vestíbulo de mi casa, pero no los invité a sentarse como invitados. Me quedé de pie. Llenaron la habitación con aire frío, perfume caro y la vieja suposición de que eventualmente yo haría lo necesario para devolverle la comodidad a la familia. Denise fue la primera en hablar una vez cerrada la puerta. Iquot, este ridículo acto de poner límites ya ha dañado la subasta. Los donantes están nerviosos. El comité sospecha. Y la gente está chismeando por ese estúpido video Iquot. Me crucé de brazos. Iquot, interesante que llames a mi límite el problema y no a lo que realmente se dijo Iquot. Mi madre dio un paso hacia mí. Iquot, estaba bromeando Iquot. Iquot, no Iquot, dije, Iquot, estabas diciendo la verdad en público Iquot. Paige se estremeció. Mi padre dejó la caja sobre la mesa del pasillo y la abrió. Dentro había presupuestos impresos, formularios de reembolso, contratos de proveedores y una pila de cartas de patrocinadores. Iquot, solo necesitamos que expliques que todavía estaba supervisando la transición Iquot, dijo con cuidado, Iquot, y que esos problemas de gastos son errores administrativos. Elinor confió en ti Iquot. Esa frase aterrizó exactamente donde debía. Iquot, Eleanor confía en ti Iquot, no en nosotros. En ti. Ahí estaba todo el sistema familiar en una sola línea. Finalmente habían venido a mi puerta, no porque hubieran encontrado sus corazones, sino porque se habían quedado sin manos limpias que pedir prestadas. Mi madre intentó de nuevo, más suave esta vez, con lágrimas asomando justo a tiempo. Iquot, por favor, no nos hagas esto justo antes de Navidad Iquot. Los miré a todos, realmente los miré, y sentí que algo se asentaba en mí con una calma sorprendente. Durante años, había confundido el momento antes de la confrontación con debilidad porque mi cuerpo temblaba. Pero a veces el cuerpo tiembla porque sabe que una puerta finalmente se está cerrando detrás de ti. Dije, Iquot, no vinieron aquí para hablar de acción de gracias. Vinieron aquí porque su evento se está colapsando y quieren que yo me arrastre de nuevo debajo de él para sostener el piso Iquot. Denise espetó, Iquot, por el amor de Dios, deja de ser dramática Iquot. Respondí, Iquot, no, tú deja de fingir que esto es amor Iquot. Y ese fue el momento en que el ambiente en la habitación cambió, porque de repente todos entendieron que ya no iba a hacer que esto fuera fácil, privado ni gratuito para ellos. Mi madre se sentó sin que se lo pidieran, con una mano en el pecho como si fuera ella la herida. Mi padre se quedó de pie cerca de los papeles. Paige merodeaba por el umbral entre el pasillo y la sala. Denise no se sentó en absoluto. Caminaba de un lado a otro, que es lo que hace la gente cuando sabe que los hechos no están de su lado y espera que el movimiento parezca confianza. Mark deslizó 3 formularios hacia mí. Iquot, si firmas estos Iquot, dijo, Iquot, podemos verificar las aprobaciones de los proveedores y liberar la retención. Luego podemos tratar los asuntos familiares por separado Iquot. Lo miré fijamente durante un largo segundo. Esa era la línea, ¿no? Arreglar el desastre público primero, sentir tus sentimientos después. Empujé los papeles de vuelta sin tocarlos. Iquot, no Iquot. La voz de mi madre se agudizó de inmediato. Iquot, Nora, no vas a arruinar un fondo de becas porque estás molesta por un chiste Iquot. La miré a los ojos. Iquot, no estoy arruinando nada. Me alejé de algo construido sobre mentiras Iquot. Denise soltó una carcajada áspera. And quote, Mentoress? No te halagues. Estabas ayudando a la familia como todos los demás Iquot. Me volví hacia ella. Iquot, debería empezar con los reembolsos florales duplicados del año pasado o con el cargo de hospitalidad para donantes que pagó tu fin de semana de hotel y spa, Iquot. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Paige miró a Denise tan rápido que escuché su pendiente chocar contra el cuello de su abrigo. El rostro de mi tía perdió color. Mi padre murmuró, Iquot, Nora Iquot. Pero yo no había terminado. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y puse copias sobre la mesa de café. Iquot, tengo las facturas. Tengo los registros de pagos.
Tengo el rastro de exportación del sistema de administración vinculado a mi correo comercial. También tengo la presentación para patrocinadores donde uno de mis diseños fue presentado como un concepto de Denise con una nota que decía que no me mencionaran a menos que alguien preguntara Iquot. Mi madre se puso de pie, furiosa. Iquot, te pusiste a hurgar en los registros familiares Iquot. Iquot, no Iquot, dije con calma. And quote, Trabbage. Así fue como los encontré. Esa es la parte que todos ustedes siguen olvidando. Yo soy la que realmente hizo el trabajo Iquot. Paige dio un paso hacia la mesa, leyendo la primera página con los labios entreabiertos. Iquot, mamá Iquot, dijo en voz baja. Mi madre no la miró. Denise se recuperó primero, como hacen los matones cuando se ven acorralados, intentan el desprecio. Iquot, todo el mundo desvía gastos. Así funcionan los eventos Iquot. Iquot, no los eventos de becas benéficas Iquot, dije, Iquot, y no bajo mi nombre Iquot. Mi padre se frotó la frente. Iquot, no pasó nada criminal Iquot. Lo miré y dije lo que había estado guardando desde la videollamada. Iquot, tú lo sabías Iquot. Su silencio respondió antes que su boca. Mi madre espetó, Iquot. Mark solo sabía que había algunos reembolsos desordenados Iquot. Paige miró de un padre al otro, atónita. Iquot, me dijeron que Nora casi no tenía nada que ver con el evento de este año Iquot. Mi madre finalmente la miró, y en esa mirada vi toda la estructura de nuestra familia. Mentiras dispuestas por conveniencia, defendidas por quien más se beneficiara. Denise me señaló con el dedo. Iquot, estás intentando arruinar a tu propia madre por papeleo Iquot. Me reí una vez sin humor. Iquot, no, me niego a salvar a una mujer que se rió cuando fui humillada y luego siguió usando mi nombre para hacerse ver respetable Iquot. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero ahora parecían menos pulidas y más furiosas. Iquot, después de todo lo que hice por ti, Iquot. Iquot, esa frase Iquot, intervine, Iquot, es exactamente porque estamos aquí. Todo contigo es una deuda. Las comidas son deuda. La ayuda es deuda. El amor es deuda. Y cada vez que pido respeto básico, me envías la cuenta Iquot. Denise intentó un último ángulo, el más feo y el más cierto. Iquot, la gente dona porque esto parece una buena familia. Porque tu madre es cálida y Paige es encantadora. ¿Y tú, Iquot? Me señaló con el dedo. Iquot, tú pareces seria y competente. Haces que la gente confíe en nosotros. Necesitábamos que actuaras como parte de la familia Iquot. Paige contuvo el aliento. Mi madre espetó, Iquot, Denise, Iquot, pero era demasiado tarde. Ahí estaba, al desnudo. No hija, activo, óptica, credibilidad. Me sentí extrañamente tranquila. Iquot, gracias Iquot, dije. Iquot, es lo más honesto que alguien en esta familia me ha dicho en años Iquot. Les dije entonces lo que había hecho antes de que llegaran. Ya le había enviado a Eleanor Pique una nota formal renunciando a toda participación. También había enviado suficiente documentación para justificar una revisión independiente de las cuentas del evento, específicamente para protegerme de cualquier responsabilidad legal. No acusé a nadie de delitos. Simplemente documenté irregularidades y retiré mi consentimiento para el uso posterior de mi trabajo y mi nombre. Mi madre me miró como si nunca me hubiera visto antes. Iquot, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propia familia? Iquot, susurró. Respondí, Iquot, ¿cómo pudieron todos ustedes construir esto sobre mi espalda y aún así reírse cuando no me dieron nada en su mesa? Iquot. Mi padre finalmente se desplomó en el borde de la silla cerca de la consola y dijo muy bajito, Iquot, debí haber detenido esto hace años Iquot. Podría haberme conmovido si no hubiera llegado después de que el papeleo fallara. Paige empezó a llorar entonces. No fuerte, no dramático, solo el llanto aturdido de alguien que se da cuenta de que la historia familiar en la que vivía no era cierta. Me miró y dijo, Iquot, no lo sabía Iquot. Creí esa parte, pero la inocencia y el beneficio no son lo mismo. Le dije, Iquot, no preguntaste Iquot.
Luego abrí la puerta de mi casa y dije la frase que había practicado en mi cabeza toda la semana sin saberlo. Y Kuot pausó el evento, trajo a un contador externo y notificó a la Junta que todos los gastos relacionados con las becas serían revisados antes de mover un solo dólar más. En 10 días, el recorrido navideño de Casas Benet Mercer fue pospuesto oficialmente. Para la segunda semana de diciembre, ICUOT, pospuesto ICUOT, se convirtió en ICUOT, reestructurado bajo supervisión independiente ICUOT, que era el lenguaje comunitario educado para decir que Linda y Denise habían perdido el control. Mi tía Denise renunció a la Junta Cívica de Mujeres antes de que pudieran destituirla, y luego devolvió discretamente una parte de los gastos después de que la revisión señalara reembolsos que no pudo justificar. A mi madre se le pidió que dejara el cargo de presidenta pública del comité de becas mientras se actualizaban los procedimientos, lo cual sonó bastante elegante en papel, pero tuvo el impacto que debía tener en el pueblo. La foto de la tarjeta de Navidad nunca se hizo ese año. La mitad de los parientes no querían estar en la misma habitación, y la otra mitad de repente estaba demasiado ocupada fingiendo que siempre habían pensado que Linda podía ser un poco exagerada. Mi padre me llamó 2 veces y me dejó mensajes de voz que, por una vez, trataban sobre mí y no sobre una tarea. Admitió que había dejado que mi madre y Denise me usaran porque era más fácil que enfrentarlas y porque, en algún momento del camino, había empezado a confundir la paz con el silencio. No le devolví la llamada de inmediato. Las disculpas que llegan solo después del colapso público no carecen de valor, pero tampoco son suficientes por sí solas. Paige me pidió vernos para tomar un café unos días antes de Navidad. Casi digo que no. Luego recordé que, a diferencia de los demás, ella al menos se había mostrado sorprendida por la verdad en lugar de ofendida por ella. Así que me reuní con ella en una pequeña panadería en el casco antiguo. Vino sin maquillaje, sin excusas y sin el guión de la familia Benet. Me dijo que había pasado toda su vida asumiendo que la versión de nuestra madre sobre nosotras era la realidad. Que yo era independiente, difícil de leer, que estaba bien. Que ella era la que necesitaba atención extra. Que el evento familiar era cosa de mamá con un poco de ayuda mía. Dijo, y Kuot, pensé que el favoritismo consistía en ser más amada. No me di cuenta de que también consistía en hacerte cargar con cosas que yo nunca tuve que notar y Kuot. Esa fue la primera disculpa en todo este lío que no sonó a autodefensa. Le dije que no estaba lista para reconstruir una relación de hermanas de la noche a la mañana. Ella asintió y dijo, y Kuot, lo sé. Solo no quería dejarte solo con la versión que ellos tienen de mí también y Kuot. Eso importó. A veces la sanación no es una gran reunión. A veces es una persona decidiendo dejar de mentir porque la mentira le beneficia. Para Año Nuevo, había rechazado cada solicitud de ICUOT, simplemente hablar como familia ICUOT. No hubo una escena final de película con reconciliación en una sala suavemente iluminada, ni un abrazo grupal, ni una cena de asado milagrosa donde todos de repente se volvieron emocionalmente alfabetizados. Lo que ocurrió en cambio fue más pequeño, más lento y más honesto. Pasé la Navidad en Filadelfia con Tessa y 3 amigos del trabajo, comiendo lasaña en platos desparejados y riendo tanto a medianoche que me dolía la cara. Un miembro de la junta del comité de becas, alguien que había visto mis notas de transición y la forma en que manejé el lío sin teatros públicos, me recomendó para un importante proyecto de instalación de invierno en un teatro de ópera restaurado. Conseguí el contrato en enero. La ironía no se me escapó. La familia que me trató como si debiera estar agradecida por una silla en su mesa terminó perdiendo todo un imperio local de prestigio navideño porque no pudieron gestionar una cosa simple, el respeto básico. Meses después, mi madre me envió una carta escrita a mano. No un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, una carta real. Decía que la soledad la había obligado a enfrentar lo que los aplausos habían estado haciendo por ella durante años. Admitió que le había gustado más ser admirada que ser honesta. No pidió perdón. Dijo que entendía si nunca volvía a confiar en ella de la misma manera. Esa fue la primera cosa que me había escrito que no intentaba comprar un final rápido. Todavía no he decidido qué papel, si es que tiene alguno, tendrá en mi vida. Los límites no son fantasías de venganza. Son el mantenimiento del respeto propio. Pero no mentiré,
Las consecuencias fueron satisfactorias. Denise perdió el puesto en la junta del que presumió durante una década. Mi madre perdió la imagen navideña impecable que había construido a mi costa. Mi padre perdió la ilusión de que quedarse callado lo hacía amable. Y Paige perdió la comodidad de no saber, lo cual puede haber sido el comienzo de su transformación en una mejor persona. En cuanto a mí, yo también perdí algo, la última esperanza de que si trabajaba lo suficiente, podría ganarme el cariño de personas comprometidas a malinterpretarme. Y esa pérdida, curiosamente, me devolvió la vida. Así que, esta es la lección que saqué de todo ello. Ser el dependiente en una familia rota puede sentirse noble. Pero si tu amor solo es bienvenido cuando viene acompañado de trabajo, no estás siendo valorada, estás siendo gestionada. En el momento en que dejé de confundir el acceso con el afecto, todo cambió. Así que dime honestamente, si tu propia familia te humillara en público y solo viniera corriendo cuando necesitara tu nombre, tu trabajo o tu credibilidad, ¿les abrirías la puerta? Nuestro equipo siempre trabaja duro para crear historias significativas y atractivas que resuenen en los espectadores. Estamos comprometidos a compartir historias de ficción diseñadas para ofrecer lecciones valiosas, mensajes inspiradores y contenido educativo de una manera reflexiva y positiva. Este guión conlleva un importante mensaje educativo sobre el respeto propio, la conciencia emocional y la importancia de establecer límites saludables. Recuerda a los espectadores que el verdadero amor y el apoyo familiar nunca deben venir acompañados de humillación y que el crecimiento personal a menudo comienza cuando elegimos la dignidad, la sabiduría y la honestidad. Pi.